Cuando mi propia hija me gritó, «Vete, me das asco y vergüenza» delante de 150 invitados en su boda, sonreí y me fui en silencio. Pero al amanecer siguiente, los 2 millones de euros que heredaría ya tenían nuevo destino. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Joaquín Morales Castillo. Tengo 58 años y durante toda mi vida trabajé como operario en una fábrica textil de Madrid. Mis manos están marcadas por el trabajo duro. Mi ropa siempre ha sido sencilla y nunca me avergoncé de ello. Construí una vida honesta con el sudor de mi frente, pero aparentemente eso no era suficiente para mi única hija, Patricia. El 18 de septiembre de 2021 será una fecha que jamás olvidaré. Ese sábado por la mañana me levanté temprano, como siempre, planché mi mejor traje, el único que tengo, y me dirigí al Salón Eleganza de Madrid. Patricia se casaba con Marcos Ruiz Santana, un contador de 30 años que parecía un buen muchacho. Llevaba 5 años esperando este momento, desde que ella se graduó como ingeniera civil a los 23 años. Cuando llegué al salón, mi corazón se llenó de orgullo. Mi hija, mi pequeña Patricia, estaba radiante con su vestido blanco. Había trabajado turnos extra durante años para pagar sus estudios universitarios, para que ella pudiera tener las oportunidades que yo nunca tuve. La veía ahí, rodeada de sus colegas ingenieros, de la familia de Marcos, todos tan elegantes, tan refinados. Me dirigí a la mesa que me habían asignado, donde estaban sentados Carmen Ruiz Torres y Esteban Ruiz Medina, los padres del novio. Eran personas educadas de clase media alta. Él trabajaba como director de banco y ella era profesora universitaria. Cuando me senté, los saludé cordialmente. «Buenas tardes, soy Joaquín, el padre de Patricia», les dije con una sonrisa sincera. «Mucho gusto», respondió Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mirando discretamente mi traje gastado. Patricia se acercó a nuestra mesa para saludar. Besó a Carmen y Esteban con cariño. Les preguntó si todo estaba bien, si necesitaban algo. Cuando llegó a mí, apenas me dirigió una mirada rápida. «Hola, papá», murmuró sin entusiasmo, y inmediatamente volvió su atención a los padres de Marcos. «Carmen, ¿te gusta cómo quedó la decoración?» Marcos y yo elegimos las flores personalmente. Permanecí en silencio observando. Esta no era la primera vez que Patricia me ignoraba en público. Durante años había notado cómo se comportaba diferente cuando estábamos solos versus cuando había otras personas presentes. En casa era cariñosa, pero en público siempre había una distancia, una vergüenza sutil que trataba de disimular. Recordé cuando se graduó de ingeniera. En la ceremonia, ella posó para fotos con sus profesores, con sus compañeros de clase, con las familias acomodadas de otros estudiantes. Cuando llegó mi turno de tomarme una foto con ella, noté cómo miraba nerviosamente a su alrededor, como si temiera que alguien la viera conmigo. «Patricia ha logrado tanto», comentó Esteban. «Es una ingeniera excepcional. Marcos nos cuenta que ya tiene varios proyectos importantes en su empresa». «Sí», respondí con orgullo genuino. «Siempre fue muy inteligente. Sacrifiqué mucho para que pudiera estudiar, pero valió la pena». Carmen asintió educadamente, pero noté cómo intercambió una mirada rápida con su esposo. Era esa mirada que conocía bien, la que decía, «Pobre hombre, tan simple, tan ordinario». La ceremonia continuó, y yo me mantuve en mi lugar observando a mi hija brillar. A pesar de todo, estaba orgulloso, muy orgulloso. Había criado a una mujer exitosa, independiente, inteligente. ¿No era eso lo que importaba? Pero había algo que Patricia no sabía. Algo que nadie sabía, excepto mi abogado Antonio Jiménez Ramos. En agosto de 2021, finalmente se había resuelto el largo proceso legal de la herencia de mi padre. 1.200.000 euros que llegarían a mis manos. Además, mi aposentadoria especial de la fábrica, por haber trabajado con materiales peligrosos durante 30 años, ascendía a 800.000 euros y sería efectiva en diciembre. Casi 2 millones de euros.
Dinero que había planeado dejar completamente a Patricia en mi testamento. Dinero con el que pensaba comprarle esa mansión de 450.000 euros en Pozuelo de Alarcón que habíamos visto juntos el mes anterior. «Papá», me había dicho entonces, «cuando me case, ¿realmente me darás esa casa?» «Por supuesto, hija, es mi regalo de bodas, te lo mereces». Sus ojos habían brillado de emoción, pero ahora, viéndola ignorarme delante de toda esta gente elegante, me preguntaba si esa emoción era por la casa o por mí. La fiesta estaba en su mejor momento, cuando todo cambió para siempre. La música sonaba alegre en el salón Eleganza, los invitados reían y conversaban animadamente. Yo había terminado de comer el primer plato cuando decidí levantarme para servir algo del buffet. Carmen y Esteban habían elogiado la comida, comentando lo exquisita que estaba la selección de mariscos y carnes. Me dirigí hacia la mesa del buffet con pasos tranquilos, saludando cordialmente a algunos conocidos que reconocí del barrio. La verdad es que me sentía bien, a pesar del comportamiento distante de Patricia. Era el día de su boda, pensé. Tal vez estaba nerviosa, emocionada. Traté de encontrar excusas para su actitud. Mientras me servía un poco de salmón ahumado y algunas aceitunas rellenas, un camarero pasó cerca de mí cargando una bandeja llena de copas de vino tinto. El joven tenía prisa, probablemente tratando de atender a todos los invitados eficientemente. En un momento de distracción, mientras yo me giraba para regresar a mi mesa, nuestros caminos se cruzaron. El choque fue inevitable. Mi brazo rozó su bandeja y una de las copas se tambaleó. El vino tinto se derramó como una cascada escarlata directamente sobre la mesa principal, manchando la elegante mantelería blanca que Patricia había elegido personalmente. La mancha se extendió rápidamente, creando un contraste dramático contra el inmaculado lino. «Dios mío, lo siento mucho», exclamé inmediatamente, dirigiéndome tanto al camarero como a los invitados cercanos que habían presenciado el accidente. El camarero, un muchacho de unos 20 años, parecía más nervioso que yo. «No se preocupe, señor, fue un accidente. Yo debería haber tenido más cuidado». Varios invitados se habían dado cuenta del incidente. Algunas señoras comenzaron a murmurar entre ellas, mirando la mancha que se extendía sobre la mesa principal, donde estaban sentados los familiares más cercanos de los novios. La mancha no era enorme, pero sí muy visible y definitivamente fuera de lugar en una celebración tan elegante. Mi instinto fue actuar rápidamente para solucionar el problema. Busqué con la mirada algún camarero que pudiera traer un paño o algún producto de limpieza, pero todos parecían ocupados atendiendo a otros invitados. Fue entonces cuando decidí buscar a Patricia. Después de todo, ella conocía el lugar mejor que yo y sabría dónde encontrar lo necesario para limpiar. La encontré cerca de la pista de baile, conversando animadamente con un grupo de sus colegas de la empresa de ingeniería. Llevaba en la mano una copa de champán que claramente no era la primera de la noche. Sus mejillas estaban sonrosadas y sus gestos eran más amplios de lo habitual. «Patricia», le dije acercándome discretamente, tratando de no interrumpir su conversación de manera brusca. «Disculpa, hija, necesito tu ayuda un momento». Ella se giró hacia mí con una expresión que inmediatamente me hizo sentir incómodo. Sus ojos tenían esa mirada vidriosa del alcohol, pero también algo más. ¿Molestia? ¿Irritación? «¿Qué pasa ahora, papá?», me preguntó con un tono que no logré descifrar completamente. «Tuve un pequeño accidente con una copa de vino en la mesa principal. Solo necesito saber dónde puedo conseguir un paño para limpiar la mancha antes de que se fije en la tela». Por un momento Patricia me miró sin responder. Sus colegas habían detenido su conversación y nos observaban curiosos. Pude sentir sus miradas evaluándome. Mi traje simple, mis zapatos gastados, mi manera de hablar directa y sin artificios. «¿En serio?», murmuró Patricia, y algo en su tono me alertó. «¿En serio acabas de arruinar mi boda?». «Hija, fue solo un accidente pequeño, con un poco de agua y...». «No», me interrumpió bruscamente, su voz elevándose por encima del murmullo de la música. Varios invitados cercanos comenzaron a voltear hacia nosotros.
No puedes estar ni 5 minutos sin causar problemas. Su reacción me tomó completamente desprevenido. La Patricia que conocía era comprensiva, dulce. Esta mujer furiosa que tenía delante parecía una extraña. «Patricia, cálmate. Solo fue un accidente». «Cálmate nada», gritó, y ahora definitivamente habíamos captado la atención de más personas. La música parecía más baja, o tal vez era que los invitados habían dejado de hablar para escuchar nuestro intercambio. Fue entonces cuando hizo algo que jamás habría imaginado. Me agarró del brazo con fuerza y me arrastró hacia un rincón menos visible del salón, pero no lo suficientemente alejado como para que otros no pudieran escuchar. «Escúchame bien», me dijo con una voz cargada de veneno que nunca había escuchado antes. «Toda mi vida he tenido que aguantar tu vergonzoso aspecto. Toda mi vida he tenido que disculparme por tener un padre que parece un mendigo». Sus palabras me golpearon como puñetazos al estómago. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Vete, vete ahora mismo», continuó gritando, sus ojos brillando con una mezcla de alcohol y odio que me resultaba completamente irreconocible. «Me das asco, me das vergüenza, siempre me has dado vergüenza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir las miradas de docenas de invitados clavadas en nosotros. Carmen y Esteban nos observaban con expresiones de shock absoluto. Algunos de los colegas de Patricia habían acercado claramente incómodos, pero incapaces de apartar la mirada. «Siempre arruinas todo», siguió gritando. «En mi graduación, en mis presentaciones de trabajo y ahora en mi boda. Todo el mundo se pregunta cómo es posible que una ingeniera exitosa tenga un padre tan... No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje estaba claro. Por un momento, consideré defenderme. Consideré recordarle todos los sacrificios que había hecho por ella, todas las noches que trabajé turnos extra para pagar sus estudios, todos los momentos en que puse sus necesidades antes que las mías. Pero no lo hice. En lugar de eso, la miré directamente a los ojos por unos segundos que parecieron eternos. Luego, sorprendentemente, sonreí. Una sonrisa tranquila, casi serena. «Tienes razón, hija», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Me voy». Me di la vuelta y caminé hacia la salida del Salón Eleganza. No miré atrás, no me despedí de nadie, no busqué explicaciones ni disculpas. Simplemente me fui. Pero mientras caminaba hacia la puerta, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que cambiaría todo para siempre. El taxi que tomé en la puerta del Salón Eleganza conducía lentamente por las calles de Madrid hacia mi humilde hogar en Vallecas. El conductor, un hombre mayor de cabello gris, intentó iniciar una conversación amigable, pero yo apenas respondía con monosílabos. Mi mente estaba completamente ocupada procesando lo que acababa de ocurrir. «¿Viene de alguna celebración?», me preguntó mirándome por el espejo retrovisor. «De una boda», respondí secamente, fijando mi vista en la ventanilla. «Ah, qué bonito». «¿Familia?» «Mi hija», murmuré, y algo en mi tono debió indicarle que no deseaba continuar la conversación, porque el resto del viaje transcurrió en silencio. 40 minutos después, llegué a mi pequeño apartamento de 60 metros cuadrados en la tercera planta de un edificio sin ascensor. Las escaleras crujían bajo mis pies mientras subía lentamente, cada escalón resonando como un eco de las palabras venenosas de Patricia. «Me das asco. Me das vergüenza. Siempre me has dado vergüenza». Una vez dentro de mi hogar, me dirigí directamente al salón y me desplomé en mi viejo sillón de cuero marrón, el mismo donde solía sentar a Patricia cuando era pequeña para leerle cuentos antes de dormir. La ironía de ese recuerdo me golpeó como una bofetada. Eran apenas las 8 de la noche del 18 de septiembre, pero me sentía como si hubiera vivido varios días en esas pocas horas. Me quité la chaqueta del traje y la corbata, dejándolas caer al suelo sin importarme el desorden. Por primera vez en años, no colgué mi ropa cuidadosamente. La casa estaba sumida en un silencio absoluto que contrastaba dramáticamente con la música y las risas que había dejado atrás en el salón.
Fue en esa quietud cuando comenzaron a llegar los recuerdos, uno tras otro, como olas golpeando contra la orilla de mi conciencia. Recordé cuando Patricia tenía 8 años y le compré su primera bicicleta rosa. Había ahorrado durante 6 meses, trabajando horas extra en la fábrica, para poder permitirme ese regalo de cumpleaños. Sus ojos habían brillado de felicidad pura cuando la vio. «Eres el mejor papá del mundo», me había gritado mientras corría a abrazarme. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo comenzó a avergonzarse de mí? Recordé su ceremonia de graduación de la universidad. Había trabajado turnos dobles durante meses para poder pagar no solo sus estudios, sino también un vestido elegante para la ocasión. Quería que se sintiera orgullosa, que no se sintiera menos que sus compañeros de familias acomodadas. Pero ese día, cuando llegué al auditorio de la universidad, noté cómo Patricia evitaba presentarme a sus profesores y compañeros de clase. «Este es mi padre», había dicho finalmente cuando no tuvo más remedio, pero lo dijo con la misma falta de entusiasmo con la que alguien presenta a un conocido lejano. Después de la ceremonia, había sugerido ir a cenar a un restaurante para celebrar. Patricia había aceptado, pero eligió un pequeño café alejado del campus, lejos de donde podríamos encontrarnos con alguno de sus nuevos contactos profesionales. Recordé también el día que consiguió su primer trabajo como ingeniera en una empresa prestigiosa de Madrid. Cuando vino a contarme la noticia, estaba radiante de felicidad. Hablamos durante horas sobre sus proyectos, sus colegas, sus ambiciones, pero cuando le sugerí visitarla en su oficina algún día, su expresión cambió inmediatamente. «Papá, la empresa tiene políticas muy estrictas sobre visitas», había mentido. «Mejor nos vemos aquí en casa, ¿vale?» Nunca conocí su lugar de trabajo. Nunca conocí a sus colegas de manera informal. Nunca fui invitado a las celebraciones de la empresa o a las reuniones sociales donde ella participaba. Mientras estos recuerdos se sucedían en mi mente, una comprensión dolorosa pero clara comenzó a formarse. Patricia no se había convertido en una persona diferente esa noche. Siempre había sido así. Yo simplemente había elegido no verlo. Había preferido hacer la vista gorda ante los signos evidentes de su vergüenza hacia mí. Me levanté del sillón y caminé hacia mi pequeña cocina para prepararme un café. Mientras esperaba que el agua hirviera, mi mirada se posó en una fotografía enmarcada que tenía sobre la encimera. Era una imagen de Patricia y yo tomada el día de su graduación universitaria. En la foto, yo sonreía con orgullo genuino, pero ahora, mirándola con nuevos ojos, podía ver la sonrisa forzada de Patricia, la tensión en sus hombros, la manera en que sutilmente se alejaba de mí. El café estaba listo, pero ya no tenía ganas de tomarlo. Regresé al salón y me senté nuevamente en mi sillón. Las horas pasaban lentamente. 10 de la noche, 11, medianoche. A la 1 de la madrugada del 19 de septiembre, algo cambió dentro de mí. La tristeza y la confusión inicial comenzaron a transformarse en algo diferente. No era rabia exactamente, sino más bien una determinación fría y calculada. Patricia había tomado una decisión esa noche. Había decidido humillarme públicamente. Había decidido que su imagen social era más importante que el respeto hacia el hombre que había sacrificado todo por ella. Muy bien. Ahora me tocaba a mí tomar algunas decisiones. Me dirigí hacia el pequeño escritorio donde guardaba mis documentos importantes. Saqué una carpeta manila que contenía papeles que Patricia jamás había visto. Los documentos de la herencia de mi padre, los papeles de mi aposentadoria especial, el testamento que había redactado apenas 3 meses antes, donde ella aparecía como única heredera de todo lo que poseía. Casi 2 millones de euros, dinero que había planeado usar para asegurar su futuro, para comprarle esa mansión en Pozuelo de Alarcón, para que nunca tuviera que preocuparse por problemas económicos. Pero esa Patricia que había conocido toda su vida, esa hija dulce y cariñosa que creía haber criado, aparentemente nunca había existido. La mujer que me gritó esas palabras horribles era la verdadera Patricia, una mujer que se avergonzaba de sus orígenes, que valoraba más las apariencias que la lealtad familiar,
que era capaz de humillar públicamente al hombre que lo había dado todo por ella. A las 6 de la mañana del 19 de septiembre de 2021, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas de mi apartamento, tomé la decisión más importante de mi vida. Patricia había elegido su camino. Ahora yo elegiría el mío. Me duché, me vestí con ropa limpia y salí de casa con una determinación que no había sentido en años. Tenía una llamada telefónica muy importante que hacer. A las 7:30 de la mañana del 19 de septiembre, marqué el número de teléfono de Antonio Jiménez Ramos. Antonio no era solo mi abogado, sino también un viejo amigo del barrio que había logrado estudiar Derecho gracias a su esfuerzo y dedicación. Conocía perfectamente mi situación familiar y había sido testigo de mi relación con Patricia a lo largo de los años. «Joaquín, ¿estás bien? Es muy temprano para llamar», me respondió con voz somnolienta. «Antonio, necesito verte urgentemente. Tengo que hacer cambios importantes en mi testamento y otros documentos legales. ¿Puedes recibirme en tu despacho esta mañana?» Hubo una pausa del otro lado de la línea. Antonio me conocía lo suficiente como para detectar la seriedad en mi voz. «Por supuesto. ¿Ha ocurrido algo grave? ¿Está relacionado con la boda de Patricia?» «Te lo explico cuando nos veamos. Podemos encontrarnos a las 9. «Claro, Joaquín. Te espero en la oficina». 2 horas después, estaba sentado frente al escritorio de Antonio en su pequeño despacho legal, ubicado en el centro de Madrid. La oficina era modesta pero profesional, con estanterías llenas de códigos legales y una atmósfera que transmitía confianza y seriedad. Antonio me observó atentamente mientras le relataba los eventos de la noche anterior. Su expresión cambió gradualmente de sorpresa a indignación y finalmente a una comprensión grave de lo que yo tenía en mente. «Joaquín, entiendo perfectamente tu dolor y tu ira», me dijo después de escuchar toda la historia. «Pero antes de tomar decisiones tan drásticas, ¿no crees que deberías hablar con Patricia cuando esté sobria? Tal vez el alcohol...» «No, Antonio», lo interrumpí firmemente. «Lo que vi anoche no fue producto del alcohol. Fue la manifestación de algo que llevaba años gestándose. Patricia no se embriagó y de repente inventó esos sentimientos de vergüenza hacia mí. Esos sentimientos ya existían y el alcohol simplemente los liberó». Antonio asintió lentamente, reconociendo la lógica de mi razonamiento. «Muy bien. ¿Qué cambios específicos quieres hacer?» Saqué de mi maletín los documentos que había traído de casa. El testamento actual, los papeles de la herencia de mi padre y la documentación de mi aposentadoria especial. Primero, quiero que Patricia sea completamente eliminada de mi testamento. Todo lo que actualmente le corresponde a ella debe ser redistribuido. Antonio tomó notas meticulosamente mientras yo hablaba. Segundo, quiero cambiar los beneficiarios de mi aposentadoria especial. En lugar de que Patricia reciba los 800.000 euros cuando yo muera, quiero dividir esa cantidad entre 3 organizaciones benéficas que te especificaré. ¿Y la herencia de tu padre? ¿El 1.200.000 euros que llegarán en diciembre? Esa cantidad quiero donarla en vida. 500.000 euros para la Fundación Niños Desamparados de Madrid, donde mi madre trabajó como voluntaria durante años antes de morir. 300.000 para el Hogar de Ancianos San José, donde varios de mis compañeros de la fábrica han encontrado cuidado digno en sus últimos años. Y los 400.000 restantes... Hice una pausa pensando en mi decisión final. Los 400.000 restantes quiero dárselos a Roberto Silva Medina. Antonio levantó las cejas con sorpresa. Roberto era mi único amigo verdadero, un compañero de trabajo que había estado a mi lado durante 30 años en la fábrica. Era un hombre soltero, sin familia, que siempre había sido leal y honesto conmigo. ¿Estás seguro de esa decisión, Joaquín? Completamente seguro. Roberto ha sido más familia para mí que mi propia hija. Cuando yo estaba enfermo, él me cuidaba. Cuando necesitaba ayuda con algún trámite, él me acompañaba. Nunca se avergonzó de ser mi amigo. Nunca me pidió que cambiara mi manera de vestir o de hablar. Antonio continuó tomando notas mientras yo especificaba cada detalle de los cambios legales.
También quiero que prepares una carta legal para la inmobiliaria Castilla, cancelando definitivamente la promesa de compra de la mansión en Pozuelo de Alarcón. Esa propiedad ya no será adquirida para Patricia. Joaquín, perderás el anticipo de 45.000 euros que ya pagaste. Lo sé y no me importa. Considéralo el precio de mi dignidad recuperada. Antonio trabajó eficientemente durante las siguientes 3 horas. Redactó el Nuevo Testamento, preparó los documentos de donación a las organizaciones benéficas y elaboró las cartas legales necesarias para cancelar la compra de la mansión. Cada documento fue revisado meticulosamente para asegurar que fuera legalmente sólido e irrevocable. Una pregunta importante, Joaquín, me dijo mientras firmaba los últimos papeles. ¿Qué vas a hacer con respecto a tu vivienda actual y tus ahorros personales? Mi apartamento en Vallecas lo dejaré al Hogar de Ancianos San José para que puedan venderlo y usar el dinero para mejorar sus instalaciones. Mis ahorros personales, unos 30.000 euros, también irán para organizaciones benéficas. ¿Y tú? ¿Con qué vas a vivir? Sonreí por primera vez en horas. Con mi pensión normal de jubilado, 800 euros al mes son suficientes para vivir modestamente. Encontraré un apartamento más pequeño, tal vez de 40 metros cuadrados. Viviré con dignidad, pero sin lujos. A las 2 de la tarde, todos los documentos estaban firmados, notarizados y legalmente válidos. Antonio había trabajado con una eficiencia impresionante, entendiendo la urgencia emocional de mi situación. Joaquín, estos cambios son irreversibles, me advirtió una última vez antes de entregarme las copias de todos los documentos. Una vez que hagas las donaciones en vida, ese dinero no podrá recuperarse. Lo entiendo perfectamente, Antonio, y es exactamente lo que quiero. Mientras salía del despacho de Antonio, sentí una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por dejar una herencia. No tenía que planificar el futuro económico de alguien que se avergonzaba de mí. Patricia había elegido valorar más su imagen social que su relación conmigo. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. Caminé por las calles de Madrid con paso firme, dirigiéndome hacia mi siguiente parada, la inmobiliaria Castilla. Era hora de cancelar oficialmente la compra de la mansión que había prometido a mi hija. El día apenas comenzaba, pero ya había recuperado el control de mi vida. A las 3:15 de la tarde, llegué a las oficinas de Inmobiliaria Castilla, ubicadas en una elegante zona comercial de Madrid. El edificio de cristal y acero contrastaba enormemente con mi humilde apartamento en Vallecas, pero yo caminé hacia la entrada con la confianza de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. La recepcionista, una joven de unos 25 años con una sonrisa profesional, me saludó cordialmente cuando me acerqué a su escritorio. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con la señora Mercedes Vázquez López. Soy Joaquín Morales Castillo. Tengo un contrato de compra-venta pendiente con ustedes. Por supuesto, señor Morales. Permítame un momento. Mercedes había sido la agente inmobiliaria que nos había mostrado la mansión en Pozuelo de Alarcón el mes anterior. Una mujer de unos 45 años, profesional y directa, que había manejado toda la negociación con gran eficiencia. Señor Morales, me saludó Mercedes cuando apareció en la recepción 5 minutos después. ¿Cómo está? ¿Viene para ultimar los detalles de la escritura? Tenemos programada la firma definitiva para el próximo viernes. Exactamente de eso quiero hablarle, señora Vázquez, pero no para ultimarla, sino para cancelarla completamente. La expresión de Mercedes cambió inmediatamente de alegría profesional a preocupación genuina. ¿Cancelar? ¿Ha habido algún problema con el financiamiento? Podemos buscar alternativas, tal vez extender los plazos. No se trata de dinero, señora Vázquez. Se trata de una decisión personal definitiva. Quiero cancelar la compra y autorizo que vendan la propiedad a cualquier otro comprador interesado. Mercedes me condujo a su oficina privada, un espacio elegantemente decorado con fotografías de las propiedades más exclusivas que manejaba la empresa. Se sentó frente a mí con expresión seria. Señor Morales, entiendo que decisiones de esta magnitud pueden generar dudas de último momento,
pero debe considerar que perderá completamente el anticipo de 45.000 euros que ya depositó. Lo sé perfectamente y acepto perder ese dinero. Mercedes revisó algunos documentos en su escritorio antes de continuar hablando. También debo informarle que tenemos una lista de espera de 3 familias interesadas en esa propiedad específicamente. Si usted cancela oficialmente hoy, podríamos tener un nuevo contrato firmado antes del viernes. Perfecto, eso es exactamente lo que deseo. Pasamos los siguientes 30 minutos completando todos los trámites de cancelación. Mercedes me hizo firmar varios documentos donde renunciaba oficialmente a la compra y autorizaba la devolución de la propiedad al mercado inmobiliario. Una última pregunta, señor Morales, si me permite, me dijo Mercedes mientras organizaba los papeles finales. ¿Su hija está de acuerdo con esta decisión? Recuerdo que ella parecía muy emocionada con la casa cuando vinieron a verla. Por un momento, una sonrisa amarga cruzó mi rostro. Mi hija no sabe nada de esta decisión y no necesita saberlo por ahora. La casa era mi regalo de bodas para ella, pero he decidido que ya no será necesario. Mercedes asintió profesionalmente, aunque pude notar curiosidad en sus ojos. Era evidente que había detectado cierta tensión en mi respuesta, pero fue lo suficientemente discreta como para no hacer más preguntas. Muy bien, señor Morales. Todos los documentos están en orden. La propiedad quedará oficialmente disponible a partir de mañana por la mañana. Salí de la inmobiliaria sintiéndome extrañamente satisfecho. Había perdido 45.000 euros, pero había ganado algo mucho más valioso, el control total sobre mis decisiones y mi dinero. Caminé hasta una cafetería cercana para tomarme un café y reflexionar sobre los eventos del día. Mientras removía lentamente el azúcar en mi taza, no pude evitar imaginar lo que ocurriría cuando Patricia se enterara de lo que había hecho. Según nuestros planes originales, ella llamaría a la inmobiliaria el martes siguiente para confirmar los detalles finales de la escrituración. Esperaba recibir las llaves de su nueva mansión el viernes por la tarde, inmediatamente después de regresar de su luna de miel en las Islas Canarias. Pero ahora, cuando hiciera esa llamada, recibiría una noticia muy diferente. Terminé mi café y decidí caminar por el centro de Madrid antes de regresar a casa. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había logrado en un solo día. En menos de 8 horas, había modificado completamente mi testamento, redistribuido casi 2 millones de euros y cancelado la compra de la mansión que había prometido a Patricia. Mientras caminaba por la Gran Vía, observando a las personas que pasaban a mi lado, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en años, no me sentía juzgado por mi apariencia. No me importaba que mi ropa fuera simple, que mis zapatos fueran gastados, que mi manera de hablar fuera directa y sin pretensiones. Patricia había pasado años avergonzándose de mí, y yo había permitido que esa vergüenza me afectara inconscientemente. Había tratado de vestirme mejor para sus eventos importantes. Había intentado cambiar mi manera de hablar cuando estaba con sus amigos. Había modificado aspectos de mi personalidad para no avergonzarla tanto, pero ya no más. A partir de ese momento, viviría exactamente como era, sin disculpas y sin intentar complacer a alguien que no me valoraba. Eran casi las 6 de la tarde cuando llegué a mi apartamento en Vallecas. El teléfono fijo estaba sonando cuando abrí la puerta, pero decidí no contestar. Sabía perfectamente quién podría estar llamando y todavía no estaba listo para esa conversación. Me senté en mi sillón favorito y saqué los documentos que Antonio había preparado esa mañana. Revisé cada página cuidadosamente, confirmando que todo estaba exactamente como yo había solicitado. Patricia Morales Vega ya no aparecía en ningún documento como beneficiaria de nada. Su nombre había sido completamente eliminado de mi testamento, de mi aposentadoría especial y de cualquier plan financiero que hubiera hecho para su futuro. El teléfono volvió a sonar. Esta vez miré el identificador de llamadas. Era el número del hotel donde Patricia y Marcos habían planeado pasar su noche de bodas antes de viajar a las Canarias. Dejé que sonara hasta que el contestador automático se activó, pero no dejaron ningún mensaje. Esa noche cené tranquilamente, viendo las noticias en televisión
como cualquier día normal, pero sabía que al día siguiente, cuando Patricia regresara de su luna de miel y comenzara a hacer sus llamadas de rutina, descubriría que su futuro había cambiado radicalmente, y yo estaría listo para esa conversación. Patricia y Marcos regresaron de su luna de miel en las Islas Canarias el domingo 20 de septiembre por la noche. Habían pasado 2 días en Tenerife, una escapada corta que habían planeado antes de establecerse en su nueva vida de casados. Según el plan original, el martes por la mañana Patricia llamaría a la inmobiliaria para coordinar la entrega de llaves de la mansión. Yo había pasado esos 2 días en una calma extraña. No había salido mucho de casa. Simplemente había leído, visto televisión y preparado mentalmente para lo que vendría. El lunes por la noche, mientras cenaba una tortilla española simple, mi teléfono móvil vibró con un mensaje de texto de Patricia. Papá, espero que hayas reflexionado sobre tu comportamiento del sábado. Mañana llamo a la inmobiliaria para los papeles de la casa. Necesitamos hablar después. No respondí al mensaje, simplemente lo leí, lo borré y continué cenando tranquilamente. El martes 21 de septiembre, a las 11:30 de la mañana, estaba tomando café en mi cocina cuando mi teléfono fijo comenzó a sonar. Era Patricia, pero no contesté. 5 minutos después, volvió a sonar. Nuevamente, no respondí. A las 11:45, el teléfono sonó por tercera vez. Esta vez decidí contestar, pero antes de que pudiera decir «Hola», la voz histérica de Patricia estalló a través del auricular. «Papá, ¿qué coño has hecho?». Su lenguaje me sorprendió. Patricia nunca había usado ese tipo de vocabulario conmigo, ni siquiera en sus peores momentos de adolescencia. «Buenos días, Patricia. ¿Cómo estuvo tu luna de miel? No me vengas con cortesías. Acabo de llamar a la inmobiliaria y me han dicho que cancelaste la compra de la casa. Me han dicho que la vendieron ayer a otra familia». Su voz temblaba entre la ira y la desesperación. Podía escuchar a Marcos de fondo, tratando de calmarla, pero ella continuó gritando. «Esto tiene que ser un error. Tienes que llamarlos ahora mismo y arreglar este malentendido». «No es un malentendido, Patricia. Cancelé la compra el lunes por la tarde». Un silencio absoluto siguió a mi respuesta. Podía escuchar su respiración entrecortada a través del teléfono. «¿Cancelaste? ¿Por qué? ¿Por lo que pasó en la boda? Papá, yo estaba borracha, no hablaba en serio». «Sí hablabas en serio, Patricia, y yo también hablo en serio ahora». Colgué el teléfono. Inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. No contesté. Sonó 15 veces consecutivas antes de detenerse temporalmente. A las 12 del mediodía, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Marcos quien habló. «Señor Morales, soy Marcos. Por favor, necesitamos hablar. Patricia está muy alterada y creo que hay un malentendido que podemos resolver». «No hay malentendido alguno, Marcos. Dale mis saludos a tu esposa». Colgué nuevamente. Las llamadas continuaron durante todo el día. Patricia llamó 18 veces entre las 12 y las 6 de la tarde. Marcos llamó 6 veces. Incluso recibí una llamada de Carmen, la madre de Marcos, tratando de mediar en la situación. Cada llamada que no contestaba me daba una sensación extraña de poder. Durante años, había corrido a atender cada necesidad de Patricia, había respondido inmediatamente a cada una de sus llamadas, había estado disponible 24 horas al día para cualquier problema que pudiera tener. Pero ya no más. El miércoles por la mañana, las llamadas se intensificaron. Patricia llamó 12 veces antes del mediodía, dejando mensajes cada vez más desesperados en mi contestador automático. «Papá, por favor, contesta. Podemos resolver esto. Sé que estás dolido por lo que dije, pero podemos hablarlo. Papá, esta broma ya no es divertida. Marcos y yo necesitamos esa casa. Ya hicimos planes, ya calculamos nuestro presupuesto basado en vivir ahí. Papá, te prometo que nunca más te faltaré al respeto. Por favor, llama a la inmobiliaria y recupera la casa». Pero el mensaje que más me impactó llegó el miércoles por la tarde. «Papá, estoy llorando mientras dejo este mensaje. No entiendo cómo puedes ser tan cruel conmigo. Soy tu hija, tu única hija.
¿Cómo puedes castigarme así por un momento de debilidad? Te necesito. Siempre te he necesitado, aunque no haya sabido demostrártelo bien. Ese mensaje me hizo dudar por primera vez desde el sábado. La voz quebrada de Patricia, sus lágrimas audibles a través del teléfono, tocaron una fibra paternal que creía haber desconectado completamente. Pero luego recordé sus palabras exactas del sábado por la noche. Me das asco, me das vergüenza, siempre me has dado vergüenza. Esas no habían sido palabras dichas en un momento de debilidad. Habían sido palabras que llevaba años guardando y que finalmente habían salido a la luz. El jueves por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Isabel Vega Torres, la madre de Patricia y mi exesposa. Nos habíamos divorciado cuando Patricia tenía 15 años, pero habíamos mantenido una relación cordial por el bien de nuestra hija. Joaquín, Patricia me ha contado lo que pasó. ¿Es verdad que cancelaste la compra de la casa? Es verdad, Isabel. Joaquín, entiendo que estés herido, pero ¿no crees que estás exagerando? Patricia cometió un error, pero es tu hija. Isabel, ¿tú sabías que Patricia se avergonzaba de mí? Hubo una pausa larga antes de que Isabel respondiera. Joaquín, Patricia siempre ha sido muy consciente de las diferencias sociales. Desde pequeña notaba las diferencias entre su familia y las familias de sus compañeros de colegio. Pero eso no significa. Responde mi pregunta, Isabel. ¿Sabías que se avergonzaba de mí? Otra pausa. Sí, admitió finalmente. Lo sabía. Esa admisión fue como una puñalada. No solo Patricia había estado avergonzándose de mí durante años, sino que su madre lo sabía y nunca me había dicho nada. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Joaquín, pensé que con el tiempo maduraría y superaría esos sentimientos. Pensé que cuando se independizara económicamente, cuando tuviera su propia vida, aprendería a valorarte más. Pues te equivocaste, Isabel, y yo me equivoqué al confiar en que mi hija me respetaba. El jueves por la tarde, Patricia había llamado 63 veces en total desde el martes. 63 llamadas desesperadas que yo había ignorado meticulosamente. Esa noche, mientras cenaba solo en mi pequeña cocina, me di cuenta de algo importante. No me sentía culpable, no me sentía cruel, me sentía libre. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por la opinión de Patricia sobre mí. No tenía que modificar mi comportamiento para evitar avergonzarla. No tenía que caminar sobre cáscaras de huevo para mantener una relación que aparentemente solo existía cuando ella necesitaba algo de mí. El viernes por la mañana decidí que ya era hora de contestar una de sus llamadas. El viernes 24 de septiembre, a las 2 de la tarde, decidí que había llegado el momento de enfrentar directamente a Patricia. Durante 3 días había ignorado sus 63 llamadas, pero sabía que tarde o temprano tendría que hablar con ella para cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. Cuando sonó el teléfono a las 2:15, reconocí inmediatamente su número. Esta vez contesté al segundo timbre. «Papá, gracias a Dios que contestas». Su voz sonaba ronca, probablemente de tanto llorar y gritar durante los últimos días. «Necesito verte. Necesitamos hablar cara a cara». «Muy bien, Patricia. Ven a mi casa a las 4 de la tarde. Trae a Marcos contigo si quieres». «¿De verdad? ¿Me vas a recibir?» Por primera vez desde la boda, detecté esperanza genuina en su voz. Probablemente pensaba que mi disposición a verla significaba que estaba dispuesto a reconsiderar mis decisiones. «Te voy a recibir, pero no para lo que tú crees. Ven, y te explicaré exactamente cuál es tu nueva situación». A las 4 en punto exactamente, escuché pasos en el pasillo del edificio subiendo hacia mi apartamento. Patricia y Marcos aparecieron en mi puerta. Ella tenía los ojos hinchados de llorar, el cabello despeinado y una apariencia general que contrastaba dramáticamente con la mujer elegante y segura de sí misma que había visto en su boda apenas una semana antes. «Papá», me dijo con voz quebrada en cuanto abrí la puerta. «Perdóname. Por favor, perdóname». Los invité a pasar y nos sentamos en mi pequeño salón.
Patricia en el sofá junto a Marcos y yo en mi sillón favorito, manteniendo una distancia física que reflejaba la distancia emocional que ahora sentía hacia ella. Patricia, antes de que digas cualquier cosa necesito que escuches atentamente lo que voy a contarte. Después podrás hablar todo lo que quieras. Ella asintió nerviosamente, agarrando la mano de Marcos como si fuera un salvavidas. El lunes pasado, el día después de tu boda, hice cambios legales muy importantes que afectan directamente tu futuro. Quiero que entiendas que estos cambios son definitivos e irreversibles. La expresión de Patricia comenzó a cambiar de esperanzada a preocupada. Primero, he modificado completamente mi testamento. Tu nombre ha sido eliminado como beneficiaria de cualquier herencia. Cuando yo muera, no recibirás ni un céntimo de mi patrimonio. Patricia se puso pálida, pero no dijo nada. Segundo, mi aposentadoria especial de 800.000 euros, que originalmente te correspondería en caso de mi muerte, ahora será dividida entre 3 organizaciones benéficas. Marcos carraspeó nerviosamente. Señor Morales, ¿no cree que está siendo demasiado drástico? Lo miré directamente a los ojos. Marcos, durante años fui testigo de cómo tu esposa se avergonzaba de mí en público. Tú también lo notaste, ¿verdad? Marcos bajó la mirada sin responder, confirmando implícitamente mi acusación. Tercero, continué, la herencia de mi padre, 1.200.000 euros que recibiré en diciembre, será donada completamente a organizaciones benéficas y a mi amigo Roberto Silva Medina. Papá, no. Patricia explotó finalmente. Eso es casi 2 millones de euros. Es mi futuro. Es el futuro de mis hijos cuando los tenga. Era tu futuro, Patricia. Pero tú decidiste cambiar las circunstancias el sábado pasado. Patricia comenzó a llorar descontroladamente. Papá, yo estaba borracha, estaba nerviosa por la boda. No pensé lo que decía. Sí pensaste lo que decías, y lo que dijiste fue exactamente lo que has estado pensando durante años. Me levanté de mi sillón y fui hacia el escritorio donde tenía guardados algunos documentos. Saqué una carpeta y regresé. Patricia, ¿recuerdas tu ceremonia de graduación hace 5 años? Ella me miró confundida por el cambio de tema. ¿Recuerdas que después de la ceremonia me presentaste a tus profesores y compañeros como mi padre, sin más explicación, como si fueras a presentar a un extraño? Patricia no respondió. ¿Recuerdas que cuando sugerí ir a cenar a un restaurante elegante para celebrar, tú insististe en ir a un café pequeño y alejado del campus? Papá, déjame terminar. Mi voz se elevó por primera vez desde que habían llegado. ¿Recuerdas que nunca me invitaste a conocer tu lugar de trabajo? ¿Recuerdas que nunca me incluiste en ninguna reunión social con tus colegas? ¿Recuerdas que cada vez que salíamos juntos a algún lugar público, tú escogías lugares donde no fuéramos a encontrar a ninguno de tus conocidos? Cada pregunta golpeaba a Patricia como una bofetada. Sus lágrimas se intensificaron con cada recuerdo que yo evocaba. Todo eso lo toleré en silencio porque pensé que era una fase, porque pensé que eventualmente madurarías y superarías esa vergüenza hacia tu padre. Pero el sábado pasado me di cuenta de que me equivoqué. Marcos intentó intervenir nuevamente. Señor Morales, Patricia ha aprendido su lección. Nunca volverá a... ¡Marcos! Lo interrumpí bruscamente. Tú sabías perfectamente cómo se comportaba Patricia conmigo y nunca dijiste nada. Tú fuiste testigo de su vergüenza y la permitiste, así que no vengas ahora a defenderla. Marcos se quedó callado, claramente incómodo. Me dirigí nuevamente a Patricia. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto? No es solo que te avergonzaras de mí, es que durante años fingiste cariño cuando estábamos solos, mientras que en público me tratabas como si fuera una carga. Patricia sollozaba incontrolablemente ahora. Papá, perdóname. Te juro que he cambiado. Te juro que nunca más... No, Patricia. Ya es demasiado tarde para juramentos. Saqué de la carpeta los documentos que Antonio había preparado y se los mostré. Estos son los papeles legales que confirman todos los cambios que te he explicado. Están notarizados y son irreversibles. Tu madre Isabel también está informada de estas decisiones. Patricia leyó los documentos con ojos llorosos
y con cada página que pasaba, su desesperación se intensificaba. Papá, sin esa herencia, Marcos y yo no podemos permitirnos el apartamento que habíamos planeado alquilar. Vamos a tener que vivir con sus padres indefinidamente. Ese ya no es mi problema, Patricia. La frialdad en mi propia voz me sorprendió, pero también me liberó. Durante décadas había antepuesto las necesidades de Patricia a las mías. Había sacrificado comodidades, placeres personales e incluso mi propia dignidad para asegurar su bienestar. Pero ya no más. Esta es la última conversación que vamos a tener sobre dinero, herencias o cualquier tipo de apoyo financiero, les dije mientras me levantaba, indicando que la reunión había terminado. A partir de ahora, Patricia, tendrás que construir tu vida sin depender de mí. Patricia se levantó también, desesperada. Papá, por favor, soy tu única hija, no puedes abandonarme así. La miré directamente a los ojos por última vez. Tú me abandonaste primero, Patricia. El sábado pasado, delante de 150 personas, me abandonaste. Los acompañé hasta la puerta en silencio. Cuando salieron, cerré la puerta detrás de ellos y por primera vez en una semana sentí paz completa. Los días siguientes al confronto del viernes transcurrieron en una quietud que no había experimentado en años. Patricia no volvió a llamar después de esa tarde devastadora en mi apartamento. Supuse que finalmente había comprendido la seriedad de mis decisiones y que sus lágrimas desesperadas no cambiarían nada. El lunes 27 de septiembre, mientras tomaba mi café matutino y leía el periódico, mi teléfono sonó. Era Roberto Silva Medina, mi compañero de trabajo durante 3 décadas y mi único amigo verdadero. Joaquín, ¿puedes venir hoy a almorzar conmigo? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Nos encontramos en nuestro restaurante habitual, un pequeño establecimiento familiar en el barrio donde servían comida casera a precios accesibles. Roberto, un hombre de mi edad con cabello completamente canoso y manos marcadas por el trabajo industrial, me miró con expresión preocupada. Joaquín, me he enterado por casualidad de lo que pasó con Patricia en su boda. Mi vecina Carmen trabaja como camarera en eventos sociales y estuvo en el Salón Eleganza esa noche. Suspiré profundamente. No me sorprendía que la noticia se hubiera extendido entre nuestro círculo de conocidos. ¿Qué te contó exactamente? Me contó que Patricia te gritó delante de todos los invitados, que te echó de la fiesta como si fueras un extraño cualquiera. Carmen dice que nunca había visto algo tan humillante. Roberto pidió 2 cervezas y continuó hablando. Joaquín, también me enteré de que hiciste cambios importantes en tu testamento. ¿Es verdad que me vas a dejar 400.000 euros? Asentí silenciosamente. Amigo, no puedo aceptar ese dinero. Es demasiado. Ese dinero debería ser para Patricia, a pesar de lo que pasó. Roberto, durante 30 años has sido más leal conmigo que mi propia hija. Cuando estuve enfermo con neumonía hace 3 años, tú viniste a cuidarme todos los días. Cuando necesitaba ayuda para tramitar mi jubilación, tú me acompañaste a todas las oficinas gubernamentales. Patricia nunca hizo ninguna de esas cosas. Roberto bebió un sorbo de cerveza antes de responder. Joaquín, las familias son complicadas. Tal vez Patricia solo necesita tiempo para madurar. Roberto, Patricia tiene 28 años. Ya no es una adolescente que comete errores por inmadurez. Es una mujer adulta que durante años ha sentido vergüenza de su padre y que finalmente tuvo el valor de expresar esos sentimientos públicamente. Mientras hablábamos, Roberto me contó algo que no sabía. Su vecina Carmen había escuchado rumores entre el personal del salón de eventos. Aparentemente, después de mi salida abrupta, Patricia había intentado continuar la fiesta como si nada hubiera pasado, pero muchos invitados se habían sentido incómodos por lo que habían presenciado. Carmen dice que varios invitados se fueron temprano esa noche. La gente no sabía qué pensar después de ver cómo trató Patricia a su propio padre. Esa información me proporcionó una satisfacción que no esperaba. Al menos algunas personas habían reconocido lo inapropiado del comportamiento de Patricia. 3 días después, el jueves 30 de septiembre, recibí una llamada inesperada de Esteban Ruiz Medina, el padre de Marcos.
Su voz sonaba tensa y formal. Señor Morales, ¿podríamos encontrarnos para hablar? Creo que hay algunas cosas que debemos discutir como familias políticas. Accedí a encontrarme con él en un café neutral del centro de Madrid. Esteban llegó puntualmente, vestido con un traje elegante que probablemente costaba más que mi sueldo de 2 meses cuando trabajaba en la fábrica. Señor Morales, voy a ser directo. Patricia y Marcos se mudaron a nuestra casa después de los eventos recientes. Mi esposa Carmen y yo los hemos acogido temporalmente mientras resuelven su situación económica. Bebí mi café sin responder, esperando que continuara. Patricia nos ha explicado la situación sobre la herencia cancelada y la casa perdida. Entiendo que hubo palabras duras en la boda, pero ¿no cree que su reacción ha sido excesiva? ¿Usted estuvo presente cuando su nuera me humilló públicamente, señor Ruiz? Esteban asintió incómodamente. ¿Y cuál fue su reacción en ese momento? ¿Defendió usted mi dignidad? ¿Le dijo a Patricia que su comportamiento era inaceptable? Esteban guardó silencio, confirmando que no había hecho nada para intervenir. Señor Ruiz, su hijo se casó con una mujer que es capaz de humillar a su propio padre delante de extraños. ¿Eso no le dice nada sobre su carácter? Señor Morales, Patricia está arrepentida. Ha llorado todos los días desde que regresaron de la luna de miel. Patricia no está arrepentida por haberme lastimado, señor Ruiz. Patricia está arrepentida porque sus palabras tuvieron consecuencias económicas que no esperaba. Esteban intentó otro enfoque. ¿Sabe usted que Patricia y Marcos no pueden permitirse un apartamento independiente sin la ayuda que usted había prometido? Van a tener que vivir en nuestra casa indefinidamente. Eso no es mi problema, señor Ruiz. Señor Morales, mi esposa y yo somos personas mayores. No esperábamos tener a una pareja joven viviendo permanentemente en nuestra casa. Patricia ha estado difícil de manejar desde que llegó. Esa última frase captó mi atención. ¿Qué quiere decir con difícil de manejar? Esteban suspiró profundamente antes de responder. Patricia parece esperar que nosotros resolvamos todos sus problemas. No ayuda con las tareas domésticas, no contribuye económicamente a los gastos de la casa y se comporta como si fuéramos sus empleados en lugar de sus suegros que la están ayudando. ¿Y Marcos? ¿Cómo maneja la situación? Marcos está estresado. Su salario como contador no es suficiente para mantener a 2 personas independientemente y la presión de vivir con nosotros está afectando su matrimonio. Por primera vez desde que comenzó nuestra conversación, sentí una pizca de curiosidad genuina. ¿Están teniendo problemas matrimoniales? Discuten constantemente. Patricia culpa a Marcos por no ganar suficiente dinero. Marcos culpa a Patricia por haber arruinado la relación con usted. Mi esposa Carmen está perdiendo la paciencia con ambos. Esteban me miró directamente. Señor Morales, no le estoy pidiendo que cambie sus decisiones sobre la herencia. Le estoy pidiendo que considere hablar con Patricia para que ella pueda encontrar una manera de vivir independientemente. Señor Ruiz, Patricia es una ingeniera civil con 5 años de experiencia profesional. Si no puede resolver sus propios problemas económicos, eso habla de su incompetencia, no de mi responsabilidad como padre. Terminé mi café y me preparé para irme. Una última cosa, señor Ruiz. Durante años, Patricia me ha tratado con desprecio sutil porque consideraba que mi estatus social no estaba a la altura de sus aspiraciones. Ahora ella está experimentando las consecuencias de valorar el dinero por encima de las relaciones familiares. Tal vez esta experiencia le enseñe algo valioso. Salí del café sintiéndome extrañamente satisfecho. No solo mis decisiones habían afectado a Patricia directamente, sino que también estaban exponiendo su verdadero carácter ante sus suegros. Las semanas siguientes a mi conversación con Esteban Ruiz transcurrieron con una tranquilidad que no había experimentado en décadas. Era mediados de octubre de 2021 y por primera vez en años mis días transcurrían sin preocupaciones sobre las necesidades o expectativas de Patricia. Sin embargo, el destino quiso que me enterara de los desarrollos en casa de los Ruiz, a través de fuentes inesperadas. María González Serrano,
una vecina de mi edificio que trabajaba como limpiadora en el barrio residencial donde vivían Carmen y Esteban, comenzó a contarme detalles que no había buscado, pero que encontraba reveladores. «Don Joaquín», me dijo una mañana mientras coincidíamos en el supermercado del barrio, «no debería contarle esto, pero trabajo limpiando casas en Pozuelo y una de mis clientas es vecina de los padres de su yerno». María bajó la voz conspiratorialmente. «La señora me cuenta que en esa casa hay gritos y discusiones todos los días. Aparentemente su hija y el marido están teniendo problemas serios. Aunque parte de mí sentía curiosidad, traté de mantener una expresión neutral. María, los problemas de Patricia ya no me conciernen». «Ay, don Joaquín, pero es que es su hija. La vecina dice que la muchacha pasa el día entero en pijama, viendo televisión, sin ayudar en nada. Los señores mayores están cansados de mantenerla como si fuera una huésped de hotel». 3 días después, Roberto me visitó en mi apartamento con información similar, pero más detallada. Su red de contactos en el barrio siempre había sido más extensa que la mía. Joaquín, Carmen, la camarera que trabajó en la boda de Patricia, tiene una hermana que vive cerca de los Ruiz. Me ha contado cosas que te van a sorprender. Roberto se sirvió un vaso de agua antes de continuar. Aparentemente, Patricia esperaba que sus suegros la mantuvieran económicamente mientras ella se adaptaba a la vida de casada. Ha estado durmiendo hasta mediodía, pidiendo que le preparen el desayuno en la cama, y negándose a buscar trabajo porque dice que está procesando el trauma de haber perdido su herencia. ¿Y Marcos? ¿Cómo está manejando la situación? Marcos está trabajando horas extra para cubrir los gastos adicionales que genera tener a Patricia sin ingresos. Pero su salario de contador junior no es suficiente. Según la hermana de Carmen, los suegros han tenido que empezar a pagar la comida extra, los productos de belleza que Patricia usa e incluso su ropa nueva. Roberto hizo una pausa dramática antes de continuar con la información más interesante. Pero lo más grave, Joaquín, es que Patricia ha estado criticando constantemente a sus suegros. Les dice que su casa no es lo suficientemente elegante, se queja de la comida que preparan y ha sugerido que deberían remodelar su dormitorio para que sea más apropiado para una pareja joven. Esa información me resultó particularmente reveladora. Patricia estaba mostrando el mismo patrón de comportamiento que había exhibido conmigo durante años. Tomar lo que se le ofrecía como algo que merecía por derecho, mientras criticaba implícitamente a quienes la ayudaban. ¿Y los suegros cómo están reaccionando? Ah, ahí está lo interesante. Carmen Ruiz, que inicialmente había defendido a Patricia después de la boda, ahora está empezando a entender por qué tú tomaste las decisiones que tomaste. Roberto sonrió con una expresión que rayaba en la satisfacción. La hermana de Carmen me contó que escuchó a Carmen diciéndole a su esposo: «Esteban, creo que el padre de Patricia tenía razones para estar tan molesto. Esta muchacha no tiene respeto por nadie». Una semana más tarde, a principios de noviembre, recibí una llamada que no esperaba. Era Carmen Ruiz Torres, la suegra de Patricia, quien nunca antes había hablado directamente conmigo. «Señor Morales, sé que esta llamada puede sorprenderle, pero necesito hablar con usted sobre la situación de Patricia y Marcos en nuestra casa». Su voz sonaba cansada y tensa. «Señora Ruiz, como le dije a su esposo, los problemas de Patricia ya no son mi responsabilidad. Señor Morales, no le estoy pidiendo dinero ni que cambie sus decisiones. Le estoy pidiendo que hable con Patricia porque su comportamiento en nuestra casa se ha vuelto insostenible». Carmen continuó explicándome detalles que confirmaban todo lo que Roberto me había contado, pero desde la perspectiva directa de alguien que vivía la situación diariamente. Patricia se despierta a las 11 de la mañana y espera que yo le tenga preparado el desayuno. Cuando le sugerí que ella podría preparárselo, me respondió que estaba demasiado deprimida para cocinar, pero tiene energía suficiente para criticar todo lo que hago en mi propia casa. ¿Y Marcos no interviene? Marcos llega del trabajo agotado a las 8 de la noche y lo último que quiere es más conflictos. Patricia lo presiona constantemente para que consiga un trabajo mejor pagado, pero cuando él le sugiere que ella también podría trabajar, ella se pone histérica. Carmen hizo una pausa antes de hacer su confesión más importante.
Señor Morales, debo ser honesta con usted. Después de la boda, mi esposo y yo pensábamos que usted había sido demasiado severo con Patricia. Creíamos que una hija siempre merece el perdón de su padre, sin importar lo que hubiera dicho en un momento de ira. ¿Y ahora? Ahora entendemos que Patricia no estaba pasando por un momento de ira temporal. Ahora vemos que Patricia realmente es una persona que se siente con derecho a que otros resuelvan sus problemas mientras ella los critica. La conversación continuó durante 20 minutos más. Carmen me contó episodios específicos que ilustraban perfectamente la personalidad que yo había llegado a conocer también en mi hija. Patricia había reorganizado la cocina de Carmen sin pedir permiso, argumentando que no estaba organizada eficientemente. Había invitado a amigas a la casa sin consultar con sus anfitriones, esperando que Carmen preparara refrigerios para todas. Había usado el teléfono fijo para hacer llamadas internacionales sin avisar, generando facturas inesperadas. ¿Sabe lo que me dijo cuando le pedí que contribuyera con algo de dinero para los gastos de la casa?, me preguntó Carmen. Me dijo que ella ya estaba contribuyendo con su presencia y compañía, como si fuéramos unos viejos solitarios que deberíamos estar agradecidos de tenerla. Cuando terminé la llamada con Carmen, me senté en mi sillón favorito con una sensación de validación completa. Durante años había dudado de mis percepciones sobre el comportamiento de Patricia. Me había preguntado si estaba siendo demasiado sensible, demasiado crítico, demasiado exigente. Pero ahora otras personas estaban experimentando exactamente lo mismo que yo había vivido durante décadas. Patricia no había cambiado después de la boda. Simplemente había encontrado nuevas víctimas para su patrón de comportamiento manipulativo y desagradecido. Esa noche, por primera vez desde el día de la boda, dormí con la conciencia completamente tranquila. El mes de noviembre de 2021 marcó el comienzo de una transformación personal que no había experimentado en décadas. Por primera vez desde que Patricia nació, mis días estaban completamente libres de preocupaciones sobre su bienestar, sus necesidades o sus opiniones sobre mí. Decidí usar esta libertad recién descubierta para reconectar con aspectos de mi vida que había abandonado por priorizar las necesidades de mi hija. El primer domingo de noviembre, después de casi 8 años de ausencia, regresé a la iglesia de San Antonio en mi barrio. Padre Miguel Herrero Vázquez, el párroco que había conocido mi familia durante años, me recibió con una sonrisa genuina y un abrazo cálido. «Joaquín, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿Cómo has estado? Padre Miguel, he pasado por algunos cambios importantes en mi vida. Creo que es momento de volver a conectar con mi fe». Durante la misa me encontré con Rosa Silva Mendoza y su esposo Fernando, una pareja de mi edad que había conocido en la iglesia años atrás. Rosa había sido especialmente amable conmigo durante los años difíciles después de mi divorcio con Isabel. «Joaquín, qué alegría verte de nuevo», me dijo Rosa después del servicio religioso. «¿Cómo está Patricia? Hace tiempo que no sabemos nada de ella». Por primera vez desde septiembre, tuve que enfrentar esa pregunta en un contexto social. Decidí ser honesto pero discreto. «Rosa, Patricia y yo hemos tenido algunas diferencias familiares importantes. Por el momento, mantenemos distancia». Rosa, con la sabiduría de alguien que había criado 5 hijos, asintió comprensivamente sin hacer más preguntas. «Las familias pasan por temporadas difíciles, Joaquín. Lo importante es que cuides de ti mismo durante este tiempo». Esa conversación simple me hizo dar cuenta de algo significativo. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de defender o justificar el comportamiento de Patricia ante otros. No tuve que inventar excusas por su ausencia, ni pretender que teníamos una relación perfecta. Los domingos siguientes, comencé a quedarme después de la misa para el café comunitario que organizaba la parroquia. Gradualmente, fui reconectando con personas que había conocido años atrás, pero con quienes había perdido contacto debido a mis obligaciones con Patricia. Fernando Ruiz Morales, un mecánico jubilado de 62 años, se convirtió en un compañero de conversaciones regulares. A diferencia de Roberto, que conocía todos los detalles de mi situación familiar,
Fernando representaba una perspectiva fresca y sin prejuicios. Joaquín, se te ve diferente desde que volviste a la iglesia, más tranquilo, diría yo. Fernando, he aprendido que a veces es necesario priorizar tu propia paz mental, incluso cuando eso significa tomar decisiones difíciles con la familia. Ah, las familias, suspiró Fernando. Yo tengo 3 hijos, y te puedo decir que no todos los hijos valoran los sacrificios que uno hace por ellos. Lo importante es saber cuándo establecer límites. Esas conversaciones me proporcionaron una perspectiva que había perdido durante años de enfocarme exclusivamente en Patricia. Otros padres también habían enfrentado desafíos con hijos adultos desagradecidos, y algunos habían tomado decisiones similares a las mías. A mediados de noviembre, decidí hacer algo que había querido hacer durante años, pero que siempre había pospuesto por compromisos económicos con Patricia. Me inscribí en clases de pintura para adultos mayores en el centro comunitario del barrio. La profesora Elena Vázquez García, una artista de 50 años con una energía contagiosa, me recibió con entusiasmo. Don Joaquín, ha pintado antes, solo de niño, en el colegio. Siempre me gustó, pero nunca tuve tiempo ni dinero para dedicarle. Pues nunca es tarde para empezar. A su edad tiene la ventaja de la paciencia y la experiencia de vida para crear arte con verdadero sentimiento. Las clases de pintura se convirtieron en mi actividad favorita de la semana. Por 2 horas cada miércoles por la tarde, mi mente se concentraba completamente en mezclar colores, crear texturas y plasmar en el lienzo paisajes que recordaba de mi infancia en el pueblo donde nací. Mis compañeros de clase eran personas de mi edad que, como yo, habían descubierto o redescubierto pasiones personales después de años de dedicarse exclusivamente a responsabilidades familiares y laborales. Carmen López Jiménez, una viuda de 65 años, se convirtió en una amiga cercana durante esas clases. Joaquín, tus paisajes tienen mucha nostalgia. Se nota que pintas desde el corazón. Carmen, durante años pensé que mi único propósito en la vida era trabajar para asegurar el futuro de mi hija. Ahora estoy redescubriendo que tengo mis propios sueños e intereses. A finales de noviembre, Roberto me visitó con noticias frescas sobre la situación de Patricia. Pero esta vez las noticias tenían un tono diferente. Joaquín, parece que las cosas se están complicando aún más en casa de los Ruiz. ¿Qué ha pasado ahora? Según mis fuentes, Patricia finalmente consiguió un trabajo temporal en una empresa de construcción, pero renunció después de 2 semanas. Roberto se sirvió un café antes de continuar con los detalles. Aparentemente, Patricia no podía tolerar que le asignaran proyectos menores, considerando que ella era una ingeniera experimentada. Quería comenzar inmediatamente con responsabilidades de supervisión, pero la empresa quería que empezara desde abajo como cualquier empleado nuevo. ¿Y Marcos? ¿Cómo reaccionó a la renuncia? Ahí está lo interesante. Marcos tuvo una discusión pública con Patricia en casa de sus padres. Los vecinos escucharon gritos desde la cocina. Marcos le gritó que él no podía mantenerla indefinidamente y que necesitaba contribuir económicamente al matrimonio. Roberto sonrió con una expresión que mezcló satisfacción con compasión. Pero la respuesta de Patricia fue lo más revelador. Le gritó a Marcos que él debería conseguir un trabajo mejor pagado, como los esposos de sus amigas ingenieras, y que si él fuera más ambicioso, ella no tendría que trabajar en empleos por debajo de su nivel. Esa información me confirmó algo que había sospechado durante años. Patricia no solo se avergonzaba de mí por mi estatus económico, sino que tenía una visión distorsionada de lo que merecía en la vida sin estar dispuesta a trabajar por ello. ¿Y los suegros? ¿Cómo están manejando todo esto? Carmen y Esteban están perdiendo la paciencia completamente. Carmen le ha dado un ultimátum a Patricia: conseguir un trabajo estable antes de fin de año, o tendrán que buscar otro lugar donde vivir. Esa noche, mientras cenaba solo en mi pequeña cocina, reflexioné sobre el contraste entre mi nueva vida y la situación de Patricia. Yo había perdido casi 2 millones de euros en herencia potencial, pero había ganado paz mental, nuevas amistades y la libertad de perseguir intereses personales que había pospuesto durante décadas.
Patricia, por otro lado, había ganado un esposo y la promesa de una vida adulta independiente, pero había perdido el apoyo financiero de su padre y estaba descubriendo que el mundo real no se ajustaba a sus expectativas de privilegio. Por primera vez desde septiembre, sentí una pizca de tristeza por ella. No tristeza por las decisiones que había tomado, sino tristeza por la persona en la que se había convertido mi hija. Marzo de 2022. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche fatídica en el Salón Eleganza, y mi vida había encontrado un equilibrio que jamás pensé posible. Era un sábado por la mañana, y mientras preparaba mi desayuno en la cocina, reflexionaba sobre los cambios profundos que habían ocurrido no solo en mi existencia, sino en la de Patricia. La herencia de mi padre había llegado en diciembre, tal como estaba previsto. 1.200.000 euros que, fiel a mi promesa, distribuí exactamente como había planificado. 500.000 euros para la Fundación Niños Desamparados, 300.000 para el Hogar de Ancianos San José y 400.000 para Roberto, quien inicialmente se resistió a aceptar tan generosa cantidad. «Joaquín, esto es demasiado», me había dicho Roberto cuando le entregué los documentos bancarios en diciembre. «Con este dinero podrías vivir cómodamente el resto de tu vida. Roberto, durante 30 años has sido el hermano que nunca tuve. Mereces esta seguridad financiera más que alguien que se avergonzaba de mi existencia». Mi aposentadoria normal de 800 euros mensuales resultó ser más que suficiente para mi nuevo estilo de vida. Había encontrado un apartamento más pequeño en el mismo barrio de Vallecas, de apenas 40 metros cuadrados, pero perfectamente adecuado para mis necesidades. Sin la presión de ahorrar para el futuro de Patricia, podía permitirme pequeños lujos que había olvidado: libros nuevos, materiales de pintura de mejor calidad e incluso cenas ocasionales en restaurantes modestos con mis nuevos amigos de la iglesia. Las clases de pintura se habían convertido en el centro de mi semana. Elena, la profesora, había elogiado mis progresos constantemente, y algunos de mis paisajes decoraban ahora las paredes de mi pequeño apartamento. Pintar me había enseñado algo fundamental: que la creatividad no tiene edad y que nunca es tarde para descubrir talentos dormidos. Carmen López, mi compañera de clases, se había convertido en una confidente valiosa. Viuda desde hacía 5 años, entendía perfectamente el proceso de redefinir la identidad personal después de décadas dedicadas exclusivamente a otros. Joaquín, cuando murió mi esposo, pensé que mi vida había terminado. Pero ahora, a los 67 años, siento que apenas estoy comenzando a vivir para mí misma. En febrero, Carmen y yo habíamos comenzado a asistir juntos a conciertos gratuitos en parques públicos, exposiciones de arte en centros culturales y obras de teatro en pequeños teatros comunitarios. No era romance, era algo mejor: una amistad genuina basada en intereses compartidos y comprensión mutua. Padre Miguel me había invitado a participar en el grupo de voluntarios que visitaba ancianos solitarios en asilos de la ciudad. Cada domingo por la tarde, después de la misa, visitaba a 3 o 4 personas mayores que no recibían visitas familiares. Esas conversaciones me habían enseñado que mi experiencia con Patricia no era única. Muchos ancianos enfrentaban el abandono o la indiferencia de hijos adultos que consideraban a sus padres cargas obsoletas. Don Joaquín, me había dicho Esperanza Ruiz, una mujer de 85 años cuyos hijos vivían en otras ciudades y la visitaban apenas en Navidad: usted tiene suerte de haber descubierto a tiempo la verdadera naturaleza de su hija. Yo seguí sacrificándome por mis hijos hasta que ya era demasiado tarde para construir mi propia vida. En cuanto a Patricia, las noticias que llegaban hasta mí a través de Roberto y ocasionalmente de conocidos del barrio pintaban un panorama cada vez más complejo. En enero, después del ultimátum de Carmen Ruiz, Patricia había conseguido finalmente un empleo estable en una empresa de ingeniería de mediano tamaño. Sin embargo, según los reportes, su actitud laboral seguía siendo problemática. Esperaba promociones rápidas sin demostrar competencia extraordinaria y se quejaba constantemente
de que sus colegas no reconocían su verdadero potencial. Marcos, por su parte, había comenzado a trabajar los fines de semana como freelance contable para incrementar sus ingresos. La presión financiera de mantener un estilo de vida que Patricia consideraba apropiado estaba afectando seriamente su salud y su matrimonio. La hermana de Carmen me contó que escuchó otra discusión fuerte en casa de los Ruiz. Me había informado Roberto en febrero. Al parecer, Patricia le exigió a Marcos que pidiera un préstamo para alquilar un apartamento independiente, pero Marcos se negó porque sus ingresos combinados no son suficientes para calificar. La información más reveladora había llegado en marzo, apenas la semana anterior. Patricia había intentado contactar directamente con Antonio Jiménez, mi abogado, para explorar la posibilidad de contestar legalmente mis decisiones testamentarias. Antonio me había llamado inmediatamente para informarme de la consulta. Joaquín, tu hija vino a mi oficina el martes pasado. Quería saber si existía alguna manera legal de revertir las donaciones que hiciste y recuperar la herencia. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué que las donaciones en vida son irreversibles y que tu testamento actual está perfectamente redactado y notarizado. También le mencioné que cualquier intento de contestación legal sería costoso y tendría muy pocas probabilidades de éxito. Antonio había hecho una pausa antes de agregar el detalle más significativo. Joaquín, lo que más me llamó la atención fue su actitud durante la consulta. Patricia no mostró arrepentimiento por lo que pasó en la boda. Su enfoque estaba completamente centrado en recuperar el dinero, no en reparar la relación contigo. Esa información confirmó definitivamente que mi evaluación del carácter de Patricia había sido correcta. Incluso después de 6 meses de enfrentar las consecuencias de sus acciones, su prioridad seguía siendo el beneficio económico, no la reconciliación familiar genuina. El último domingo de marzo, mientras regresaba de mis visitas al asilo, me encontré casualmente con Isabel, mi ex esposa, en una estación del metro. Era la primera vez que nos veíamos desde septiembre. Joaquín, me saludó con expresión incómoda. ¿Cómo has estado? Muy bien, Isabel. Mejor de lo que he estado en años. Isabel observó mi apariencia. Había perdido peso de manera saludable. Vestía ropa nueva aunque simple, y según me habían dicho varios amigos, mi semblante reflejaba una tranquilidad que no había tenido en décadas. Joaquín, quería hablar contigo sobre Patricia. Las cosas no han sido fáciles para ella estos meses. Isabel, ya no es mi responsabilidad hacer que las cosas sean fáciles para Patricia. ¿No sientes ni un poco de compasión por tu propia hija? La pregunta me hizo reflexionar por un momento antes de responder. Isabel, siento compasión por la niña que fue Patricia, por la hija que creí haber criado. Pero no siento responsabilidad por la mujer adulta que eligió humillarme públicamente y que aún ahora busca maneras de recuperar dinero sin reparar la relación. Isabel suspiró profundamente. Patricia me pregunta constantemente si creo que algún día la perdonarás. El perdón y la reconciliación son cosas diferentes, Isabel. Yo he perdonado a Patricia por mi propia paz mental, pero la reconciliación requeriría que ella demostrara un cambio genuino en su carácter, no solo remordimiento por las consecuencias económicas de sus acciones. Cuando nos despedimos en el metro, Isabel me dijo algo que me acompañó durante todo el camino a casa. Joaquín, tal vez has sido el único de nosotros que realmente ayudó a Patricia a crecer. A veces las lecciones más importantes son las más dolorosas. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento, observando mis pinturas en las paredes y sintiendo la satisfacción profunda de una vida finalmente vivida, según mis propios términos, llegué a una conclusión definitiva. Había pasado 30 años de mi vida sacrificando mi felicidad, mis intereses y mi dignidad para asegurar el bienestar de una hija que nunca aprendió a valorar esos sacrificios. Ahora, a los 59 años, había descubierto que todavía tenía tiempo para ser feliz por mí mismo. Patricia tendría que encontrar su propio camino hacia la madurez, con o sin mi ayuda. Yo había elegido encontrar el mío sin su desprecio. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios.
Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.